Bueno, bienvenidos a todos. Hoy habilitemos el chat para que todos puedan participar. Yo lo hago si quieres mientras tú inicias. Ok, excelente. Em, Ahora vamos a cubrir el dominio 2, procesos, la tarea 14, que tiene que ver con establecer la estructura de gobernanza del proyecto, de gobierno del proyecto. Estamos aquí apoyando al capítulo PMI Caribe, al capítulo PMI Pacífico y al capítulo PMI Antioquia, ayudando y apoyando a todos sus miembros para que puedan obtener su certificación lo antes posible, seguramente en el 2023. Y estamos haciéndolo compartiendo un ambiente un poco más relajado, tomándonos un café colombiano. Para recordarles a todos nada más que este no es un curso de preparación para la certificación PMP. Proyectum es un ATP Premier de PMI. eh, eh, y entonces en este espacio, eh, amigos, tomándonos una taza de café, vamos a conversar sobre los conceptos que van a estar en el examen para poderles apoyar a su proceso de preparación personal a cada uno de ustedes. Y durante estos PvP Café Colombias vamos a compartir un poco más de 100 preguntas a lo largo de las 36 sesiones que vamos a tocar. Los tres dominios del ECO, del Exam Content Outline, personas, procesos y entorno de negocios. Eh, Proyectum somos una firma multinacional que estamos en toda Latinoamérica prácticamente y apoyamos a nuestros clientes a ser exitosos a través de nuestros servicios de consultoría, capacitación. eh, para que me conozcan nada más, eh, tengo ya más de 20 años de experiencia, para no decir más, dirigiendo proyectos inmobiliarios, más de 20 años como instructor de dirección de proyectos, y me encanta la lectura y caminar y meditar. Mi amigo Edgar, no sé si te quieres presentar. Bueno, soy un amante de la gestión de proyectos, me encanta esto, así que muchas gracias a los capítulos por darnos esta oportunidad de compartir con todos ustedes y ayudarlos a hacer PMPs con este aporte. Ok. Como ustedes conocen, el examen eh, em, actualizado para certificarse como PMP se basa todas las preguntas en los tres dominios: personas, procesos y entorno de negocio, aproximadamente en estas proporciones: el 42% en personas, el 50% en procesos y el 10%, perdón, y el 8% en entorno de negocio. Ok, y para ligar, para tener un hilo conductor entre todas las sesiones que estamos llevando a cabo, tenemos nuestro hilo conductor que está basado en las fases del ciclo de vida del proyecto: la fase de inicio, la fase de planificación y construcción y la fase de transición. Y tenemos un conjunto de tareas del ECO que se realizan continuamente, y estas son las que les tenemos más marcadas como en marcha. En la sesión de hoy vamos a revisar el 2.14, dominio 2 de proceso, tarea 14, que es establecer estructura de gobernanza del proyecto. En el ECO tenemos bajo el 2.14, el 2.14.1, determinar la gobernanza adecuada para un proyecto, y el 2.14.2, definir los umbrales y las rutas de escalamiento. Y eso es lo que vamos a cubrir ahora en términos generales. Me gusta a mí siempre empezar con
los principios del nuevo PMBOK 7 que aplican a esta tarea específica que estamos viendo, o que tienen alguna relación, aunque a veces incluso colateral, para ayudarnos a pensar que finalmente eso es lo más importante el rato que uno está tomando el examen. Tiene que tener la mentalidad que PMI está proyectando a sus directores de proyecto. Estos famosos PMIsmos que hemos oído muchas veces. Y desde el punto de vista del gobierno del proyecto o la gobernanza del proyecto, el pensamiento sistémico es vital, porque tenemos que conceptualizar como directores de proyectos todas estas interrelaciones que se producen entre los sistemas internos del proyecto, porque el proyecto tiene sus subsistemas internos, el sistema proyecto y también, como vimos en sesiones anteriores, todo el sistema de entrega de valor dentro de tu organización, que incluye portafolios, programas, proyectos, y el gobierno es parte importante de este sistema de entrega de valor. Entonces, los equipos de dirección de proyectos deberían estar operando con esta conciencia, y vigilando todos los subsistemas y los sistemas dentro de la organización y estar atento a las dinámicas cambiantes de estos sistemas. Además, el equipo de dirección de proyecto tiene que estar, tiene que ser empático, tiene que entender las áreas de negocio, cómo vamos a vender el producto que estamos produciendo, generando, eh, cómo lo va a ver el público, entender el negocio. Y tenemos que tener como directores de proyecto, un pensamiento crítico, pensando en un enfoque global de todo el sistema. Y como estamos hablando de gobierno, gobernanza, siempre en este pensamiento sistémico vamos a estar buscando la revisión y el asesoramiento de la oficina de dirección de proyectos, de portafolio, de programas, de gobierno, de nuestra organización, para estar siempre alineados como una unidad, como un sistema completo que buscamos generar valor para nuestros clientes. No sé si quieres agregar algo, No, pues Edgar. adelante. No, perfecto. Este tema de empezar realmente PMBOK 7 nos orienta súper bien al respecto, así que excelente. ¿Ok? Y para resumir, voy a leer nada más: reconocer, evaluar y responder a las circunstancias dinámicas que suceden dentro y alrededor de nuestro proyecto de una manera holística, que se vea el todo, viene de whole, de completo, con el fin de poder afectar positivamente el desempeño de nuestro proyecto. El otro principio que creo que es importante, y en esto viene el gobierno a aportarnos, que tenemos que adaptarnos, no ser tan estrictos, ¿no es cierto? Y esta adaptabilidad se refiere a la capacidad de poder responder a condiciones cambiantes que se van a dar en nuestros tiempos. Ya las cosas cambian continuamente, y la resiliencia tiene dos rasgos complementarios: la capacidad de poder absorber los impactos que el proyecto puede recibir si es que se manifiestan riesgos que ya previstos, o si tenemos un riesgo que no previmos y tenemos incidentes que están produciendo en nuestro proyecto, y podernos recuperarnos rápidamente de este revés o este fracaso. Entonces, tanto la adaptabilidad como la resiliencia son características muy útiles para cualquier persona que está trabajando en proyectos. Ok, definamos gobernanza. El PMBOK, en el PMBOK 7, define gobernanza como el marco, las funciones y los procesos
que guían las actividades de dirección del proyecto, a fin de crear un producto o servicio o resultado único. Y ojo, para cumplir con las metas organizacionales, estratégicas y operativas. Entonces, siempre estamos con este pensamiento sistémico eh, y tener una buena gobernanza. Nosotros merecemos ser bien gobernados, o tener una buena gobernanza, porque esto tiene unos beneficios muy importantes. Primero, que ofrece un punto único de responsabilidad, de accountability, que le llaman que es en inglés, y esto incluye todo el ciclo de vida del proyecto. Si aplicamos mucha gobernanza, esto puede causar fricción entre los interesados, mientras que si nuestra gobernanza no es suficiente, es muy relajada, podría llevarnos de esto a una falta de compromiso o de responsabilidad de nuestros interesados. Al ¿Quedó respecto, claro, Edgar? ¿Qué te sí, parece? al respecto, este miércoles pasado hicimos un webinar donde explicamos la razón por la cual el proyecto Hubble del, de los Estados Unidos fue un fracaso en varios aspectos y precisamente este tema que fue crítico para que ese fracaso se diera. eh, y igual, o sea, realmente es muy interesante ver esto en términos de reales de proyectos, así que los recomiendo ahí ver este tema de Hubble y que también vamos a hablar ahora. Ahora a las 10 tenemos un Discipline Agile Café, donde hablamos también todo lo del PMI, todo lo que el tema de Discipline Agile. Y vamos a volver a hablar de este tema de la gobernanza y lo importante que fue para que el desastre del Challenger, el El Hubble. desastre del El Columbia y el Hubble, desastre sí. del Hubble. Así que a mí siempre me gusta ver la aplicación directa de estas cosas. Ajá, ajá. Y luego de ver tu webinar, que estuvo muy bueno, Edgar, tu diagnóstico sería que tal vez el gobierno o la gobernanza que aplicaba la NASA era muy estricta. Cayó en un juego de cumplir fechas, cumplir cronogramas, un juego de no quedar mal ante el público y presionó. Ellos mismos se autopresionaron y perdieron su norte de cumplir un proyecto exitoso y esa presión hizo que cometieran errores en muchos aspectos y que llevaron a esos tres desastres eh, impresionantes. Ujú. Es muy importante la gobernanza de los proyectos desde esa perspectiva. Eh, He presentado aquí nuevamente algo que me parece muy importante y eh, los componentes de un sistema de entrega de valor, que este concepto lo propone PMI en el PMBOK 7 a través de este estándar. Eh, Porque tenemos que, como directores del proyecto, pensar que nuestro pequeño proyecto que está aquí es parte de un sistema más grande. Y nuestro proyecto en sí mismo también es un sistema en sí mismo. Y el sistema de gobierno o de gobernanza también es un componente importante que no está explícito aquí, pero es parte de este sistema de entrega de valor. El dominio 2, tarea 4, nos dice que tenemos que determinar la gobernanza adecuada para el proyecto. Eh, Eso significa que no hay una camiseta, no hay un tamaño de camiseta que nos alcanza a todos, que tenemos que tomar en cuenta nuestro contexto, tenemos que tomar en cuenta el proyecto, la organización que estamos haciendo y diseñar nuestro sistema de gobernanza para que sea adecuada para el proyecto. Y el ejemplo que da PMI dice, por ejemplo, si es que existe, y tienes la suerte, ¿no es cierto?, replicar la gobernanza organizacional. Y este marco de gobernanza podría incluir eh, cuáles son los criterios de éxito del proyecto, cuáles son los criterios de aceptación de los entregables, cuál va a ser el proceso para identificar incidentes, escalar estos incidentes si no los podemos resolver,
la relación que tiene que darse entre el equipo del proyecto y los diferentes departamentos o grupos organizacionales, con los interesados externos, el organigrama del proyecto eh, y los roles implícitos en cada uno de los participantes, qué procesos vamos a utilizar y qué procedimientos vamos a aplicar para comunicar dentro de nuestro proyecto y dentro de nuestra organización. Podría también incluir los procesos que se requieren para la toma de decisiones, la toma de decisiones efectivas dentro del proyecto. Eh, Podría también incluir, por ejemplo, las pautas que nos permitan alinear la gobernanza del proyecto y la estrategia organizacional, el enfoque del ciclo de vida que vamos a usar y cómo lo vamos a gobernar, el proceso que vamos a utilizar para la revisión al final de cada fase o de cada etapa, los puntos de revisión de fase, cómo vamos a hacer los cambios, qué procesos vamos a utilizar para la revisión y aprobación de cambios en nuestro proyecto. Y en caso de qué pasa si es que el director del proyecto no tiene autoridad suficiente para aprobar estos cambios, cómo vamos a escalar. Y finalmente, el proceso que vamos a utilizar para alinear los interesados internos con los requisitos del proceso del proyecto. Entonces, todo un sistema de gobernanza que es parte de los componentes de un sistema para entrega de valor. Tal vez aquí un punto, ¿no? Lo importante de esta sesión, de este café, es que ustedes se certifiquen. Aquí estoy viendo un montón de nombres, por dicha mucha gente, Clara, Dani, Felipe, Hugo Sánchez, ¿será Hugo Sánchez que nos vimos el miércoles? Decirnos si sos el mismo. Juan, Juanita, Silvana, todos ustedes, lo importante es que se certifiquen. Cuando uno está preparándose, hay mucha terminología que puede ser que no conozcan. Por favor, pregunten, hablen, aporten. O sea, nada hacemos con que Enrique y yo terminemos esto habiendo hablado bonito si ustedes no se certifican. Así que no se preocupen, si nos tienen que detener, nos detienen. Pero aquí lo importante son ustedes. ¿De acuerdo? Ustedes, de acuerdo, de acuerdo. Exacto. Excelente, Ujú. excelente, Edgar. Cualquier término que no conozcan, que escuchen, anoten, porque va a estar en el glosario de términos del PEMPOC 7 para que luego lo vayan y lo revisen. Y si no comprenden, si requiere una explicación adicional, nos vemos en el próximo PMP Café Colombia para poderles ayudar a que comprendan todos los términos. Posiblemente ese es uno de las claves para el éxito del examen, para pasar el examen, y es que ustedes conozcan todos los términos que están en juego, que aplican al examen, de tal manera que si hay algún término porque eso PMI hace muchísimo, ¿no es cierto? Nos lanza un montón de términos a veces que no son parte de lo que un director de proyectos tiene que saber para confundirnos. Entonces, la clave es que ustedes conozcan todos los términos que sí aplican, que sí están en juego y que sepan exactamente qué significan, de tal manera que pasar el examen se vuelve mucho más fácil. Ok, entonces vamos al tema de la adaptación, que en el PMBOK 7 también es muy importante. Eh, y desde la perspectiva del gobierno o de la gobernanza, recordemos que nos decían que tenemos que adaptar la gobernanza. Entonces, ¿qué significa esto de adaptar la gobernanza a nuestro proyecto? Adaptar la gobernanza consiste en la adecuación deliberada, pensada, intencional del enfoque que vamos a utilizar, el enfoque que vamos a aplicar a nuestro proyecto, si va a ser un enfoque adaptativo, un enfoque predictivo, un enfoque híbrido. La gobernanza también hay que adaptar y los procesos de dirección de proyectos, de tal manera que resulten los más adecuados para el entorno que estamos enfrentando y el trabajo que estamos realizando.
Y aquí tengo una imagen que es un poco un resumen, ¿no es cierto? Que tenemos aquí las guías generales, los factores ambientales que tenemos que tomar en cuenta y los modelos, métodos y artefactos. Este es otro tema importante que ustedes tienen que revisar en el PMBOK 7, porque esto aplica a la gobernanza. Y acá arriba tenemos una metodología general para la dirección de proyectos, ya dentro de una organización específica, porque la adaptación es para tu organización, para tu proyecto, y un enfoque general de desarrollo que, que están en el PMBOK 7, y estos tenemos que adaptarnos a nuestra organización. A nivel de la organización, tenemos que adaptar nuestra metodología, personalizar los procesos que vamos a utilizar para los proyectos pequeños y para los proyectos grandes o medianos, y para cada proyecto, la metodología. Eh, y una metodología para el proyecto A, una metodología para el proyecto B. Entonces estamos adaptando al nivel del proyecto, el enfoque y el gobierno. Mira, qué interesante esto, Edgar, que estoy compartiendo. Claro, claro que sí. Ok, el 2.14.2 tiene que ver con determinar los umbrales y las rutas de escalamiento. En la gobernanza tenemos que definir cómo vamos a asegurarnos que estos proyectos que están bajo el gobierno de la organización sean exitosos. Cuando estamos hablando de un ciclo de vida predictivo, eh, utilizamos un ciclo de vida predictivo cuando conocemos exactamente qué es lo que tenemos que producir, cuáles son los requisitos, cuál es el alcance. Y también estamos perfectamente claros en cómo lo vamos a hacer. La tecnología que vamos a utilizar ya está inventada. No hay sorpresas. Entonces, en esas situaciones de certeza, eh, por eso llamamos un ciclo de vida predictivo, porque podemos predecir con bastante exactitud lo que va a pasar. Podemos predecir lo que tenemos que entregar y cómo lo vamos a hacer. Es el famoso ciclo de vida tradicional o en cascada, serial, ¿no es cierto? Que tenemos una fase eh, de inicio, una fase de planificación, una fase de construcción, una fase de cierre, lineales, que tienen que terminar la fase anterior para poder empezar la siguiente. Y en cada punto hay un punto de control de fase. Entonces vamos a hacer al final de cada fase, eh, evaluar nuestro proyecto en base a un conjunto de criterios previamente definidos en el gobierno, en la gobernanza organizacional, que nos van a permitir saber si tenemos que iterar, ¿no es cierto? No es el resultado el entregable que hemos obtenido de esta fase no nos satisface y tenemos que seguir buscando a ver si podemos solucionar y poder llegar a eso. O, o nos toca optar por matar este proyecto porque no cumple y, y como tú comentaste, Edgar, en el webinar, las PMOs que mejor resultados tienen son las que más proyectos matan, de tal manera que se enfocan en los que realmente van a entregar valor. Entonces, la capacidad de los directores de proyecto y de las oficinas de proyecto de, eh, y esto depende de la gobernanza, de poder definir si el proyecto regresa a iterar la fase anterior, lo matamos, eh, que es lo más conveniente para la organización porque no está generando valor, o ya cambiaron las condiciones, o la competencia, lo que fuese, o seguimos a la siguiente fase. Y seguimos adelante a la fase de planificación, invertir más recursos, a la fase de ejecución, etcétera. Entonces, estos puntos
de revisión de fases son vitales y así es como vamos a gobernar. Ese es el mecanismo principal de gobernanza de los proyectos predictivos estamos viendo ahora y vamos a ver cómo lo hacemos en los proyectos adaptativos. Entonces aquí en esta imagen tenemos el ciclo de vida del proyecto, va desde aquí hasta acá nada más. Voy a poner mi puntero. El ciclo de vida del proyecto va desde aquí hasta acá. Pero hay un preproyecto que es responsabilidad de la Oficina de Dirección de Proyectos, de la Oficina de Gestión del Portafolio, del patrocinador, de la organización. Este preproyecto tiene que entregar como resultado, como entregables, perdón, una evaluación de necesidades, un caso de negocio y un plan de gestión de beneficios. Y una vez que tenemos esto y ha sido aprobado, iniciamos el proyecto. Aquí hay un primer punto, desde el punto de vista de gobernanza de la organización, eh, y recién en ese momento empieza el director del proyecto y su equipo a trabajar para iniciar el proyecto. El equipo de dirección de proyectos con el patrocinador, la organización, generan un acta de constitución, los proyectos predictivos, y si esta acta de constitución cumple con los criterios predefinidos para pasar a la siguiente fase, eh, el proyecto pasa a la fase de organización y preparación, donde el equipo de dirección de proyectos y los interesados clave preparan el plan de dirección de proyecto, el Project Management Plan. Este plan de dirección de proyectos, nuevamente, tiene que ser pasado por el proceso de evaluación, evaluar si este plan de dirección de proyectos pasa por todos los criterios predefinidos en la gobernanza. Eh, si es que no, podría ser que haya que iterar nuevamente hasta llegar a un plan que nos satisfaga. O como digo, si es que no cumple con los requisitos, con los criterios preestablecidos, podría ser que haya que suspender este proyecto, postergarlo o matarlo. O sí, seguimos a la siguiente fase, a la fase de construcción, de ejecución. Y en los proyectos predictivos, el siguiente punto de control sería al final de la fase de construcción. Y finalmente, cuando transicionamos del proyecto a la organización, cerramos el proyecto y pasa a operaciones. Entonces, vamos a tener un proceso de gobierno o de gobernanza a través de las revisiones de fase, donde vamos a tomar la decisión si continuamos a la siguiente fase o no, si modificamos o damos por concluido un proyecto o programa. ¿Algún comentario? ¿Algo que haya que agregar? Excelente. No veo ningún comentario en el chat, así que todo creo que está quedando claro. Creo que la gente está esperando las preguntas. Cuando se pone ahí, Ok, bueno, esto. sí, pero lo importante es, estos puntos también se conocen como kill points o puntos de muerte, porque si el proyecto no pasa por las condiciones predefinidas, muere. Ok, cuando tenemos un ciclo de vida adaptativo, cambian un poco las cosas porque ya no tenemos estas fases perfectamente definidas, no hay secuencia de fases porque no es un proyecto predictivo, es un proyecto adaptativo. Entonces, ¿cómo vamos a revisar? Vamos a hacer revisiones de iteraciones. Primero, vamos a dividir todo el trabajo en partes, vamos a hacer liberaciones en el tiempo. No vamos a hacer un Big Bang, sino que vamos a ir entregando valor, entregando el mayor valor primero, lo antes posible, y hacer unas liberaciones subsecuentes
en estas liberaciones también vamos a hacer gobernanza, en las liberaciones, en las iteraciones, incluso en las reuniones de pie de coordinación, en el daily stand-up. Ahí es donde se produce parte de esta gobernanza. Al final de cada iteración, vamos a buscar obtener retroalimentación de nuestros clientes de tal manera que podamos corregir el curso, tomar acciones para, en la próxima iteración, mejorar el valor para nuestros clientes y así, a través de este proceso iterativo, evolutivo, ir entregando valor a nuestros clientes y aplicando el gobierno. Aquí, algún rato, el rato que tengamos un Discipline Agile Café, podemos conversar de cómo hace esto Discipline Agile, que es extremadamente elegante. Igual, uno puede gobernar, puede aplicar la gobernanza, una gobernanza lean, ligera, que no sea pesada, porque es un proyecto ágil o adaptativo, entonces no podemos tener la misma gobernanza que un proyecto predictivo. Ok, y tenemos que establecer una estructura para gobernar este proyecto. Podemos hacerlo a través de un comité de dirección, los famosos steering committees, donde están representantes del cliente, representantes de los principales interesados, podría estar el director del proyecto, y este es el comité que gobierna el día a día del proyecto. eh, Aprueba las órdenes de cambio, o las rechaza. Es el comité ejecutivo que está atrás de este proyecto. También tenemos que definir unos procesos de escalamiento. ¿Qué pasa si, por ejemplo, hay un cambio en el proyecto que está más allá de la autoridad del director de proyecto? Entonces, esto tiene que escalar. O aparece un riesgo, ¿no es cierto?, que está más allá de la capacidad del director de proyecto y su equipo, y el proyecto en sí mismo no lo puede enfrentar, sino que es un riesgo sistémico que seguramente la organización nos puede ayudar. O también una oportunidad, ¿no es cierto?, que no está dentro del alcance de este proyecto, que a través del ejercicio de la ejecución del proyecto, de la planificación del proyecto, se descubrió, y el equipo de proyecto y el director de proyecto no está dentro de su alcance aprovechar esta oportunidad, entonces la escalamos. Y vamos a gobernar entonces el proyecto a través de los puntos de control de cada fase. Y hay que tomar el tema de las relaciones de fase. Voy a regresar unos slides para entender esto. Aquí tenemos una imagen donde las relaciones de fase son secuenciales. Inicia el proyecto, hay que pasar por este punto de control para pasar a la siguiente fase. Entonces tenemos fases secuenciales. Pero también podríamos tener fases que se traslapan. Que obviamente ustedes podrán entender que eso va a incrementar el riesgo, incrementa la complejidad de la dirección de este proyecto, pero es otra posibilidad. Digamos, es otra alternativa, eh, es una técnica especial de dirección de proyectos cuando traslapamos fases. ¿Algo Enrique, más, Edgar, que eh, quieras agregar antes de pasar a las preguntas? no, bueno, nada más que Dani hizo una consulta y Jorge se la contestó, pues, excelente, porque hemos hablado de dos tipos de proyectos, proyectos predictivos, proyectos ágiles, y por ahí Dani preguntaba si existen solo esos dos, y Jorge le dijo que también existen los híbridos.
Tal vez para Sí, referirte un poco al tema de los híbridos, porque efectivamente en el examen fácilmente el 50% de las preguntas vienen sobre proyectos híbridos, así que tal vez puedas referirte a algo en ese tema. muy buena pregunta, Dani. Efectivamente, el dato que estamos adaptando el enfoque de dirección de proyectos que vamos a aplicar en nuestro proyecto específico, tomando en cuenta todo lo que hay que tomar en cuenta para hacer eso. Hay todo un capítulo en el PMBOK 7 de cómo adaptar. Uno puede, ¿no es cierto?, dependiendo de las circunstancias que esté enfrentando, tener un proyecto que tenga una fase que vas a hacer predictiva, porque está todo claro, no hay ninguna incertidumbre. La siguiente fase la puedes hacer iterativa, la siguiente fase las puedes hacer incremental, de tal manera que puedes ir mezclando enfoques en tu proyecto, de tal manera que le puedas beneficiar a tu cliente y puedas obtener, aprovechar, digamos, las ventajas de estos enfoques y sortear, ¿no es cierto?, la incertidumbre o aprovechando que hay poca incertidumbre, utilizar el enfoque predictivo. Si hay alta incertidumbre y no sabemos qué es lo que hay que hacer, una fase podríamos hacerla con un ciclo de vida adaptativo. Entonces, yo mostré los extremos, ¿no es cierto? Eh, Predictivo y adaptativo, que son los dos extremos, pero en la mitad, en el centro, están los proyectos híbridos, que uno puede combinar estos diferentes enfoques para aprovechar y beneficiar a tus clientes y poder entregarles valor lo antes posible. Eh, Nosotros tenemos, hay una cosa que es muy interesante que quisiera acotar, Edgar, que más del 50% de los proyectos que se realizan actualmente se hacen con el enfoque híbrido. ¿Y esto por qué sucede? ¿No es cierto? Porque una organización dice, bueno, vamos a adaptar la agilidad, vamos a adoptar la agilidad. Entonces, digamos que utilizan el marco ágil con iteraciones a los Scrum en los equipos de desarrollo o en los equipos de nuevos productos y están ahí ejecutando proyectos ágiles. Sin embargo, el resto de la organización, la planificación, el financiamiento se hace anual, ¿no es cierto? Hay planes de inversión anual que se aprueban en el último trimestre del año previo y no se modifican durante todo el año. Entonces tienen se financian los proyectos anualmente. Tal vez el sistema de compras o el sistema de marketing y ventas es tradicional y el gobierno, la mayoría de los proyectos, por ejemplo, podrían ser predictivos en esta organización, pero están probando con la agilidad. Entonces, tienen adaptativos en una parte de la organización, pero el resto de la organización es predictiva. Entonces, les toca hacer un enfoque híbrido. Y esta posiblemente es la situación que se enfrenta la mayoría de las organizaciones en este momento. Entonces, tienen que coger lo mejor de los dos mundos y adaptar el enfoque al entorno de tu organización. Excelente, excelente. Y es interesante que estás hablando de agilidad empresarial y ahí valga la pena hacerle publicidad al PMI con Discipline Agile. Eso es lo que se habla de agilidad empresarial. Por cierto, aquí Silvana está haciendo un comentario, una pregunta. Dice, los proyectos de investigación científica, ¿qué enfoque deben de manejar? ¿Qué opinas, Enrique? Investigación científica. Sí, donde hay Y alta yo te diría que, incertidumbre. Ujú. o sea, la investigación científica
se presta muchísimo para enfoques adaptativos, ágiles, porque es gestión del conocimiento, ¿no es cierto? No estás pegando ladrillos ni echando hormigón. Que en esas situaciones los enfoques predictivos son mucho más adecuados, porque no puedes iterar y equivocarte porque eso cuesta muchísimo dinero. Tumbar columnas o vigas o losas es muy costoso. Entonces la experimentación no va por ahí. Pero en investigación científica, eh, seguramente híbrido es el que hay que hacer, ¿no es cierto? Porque el resto de la organización seguramente va a estar utilizando enfoques predictivos, pero en esta parte de la organización que están haciendo investigación científica, investigación y desarrollo, pueden hacer ciclos de vida adaptativos y tienes que ver cómo encajas dentro de una gran organización estos dos enfoques seguramente va a ser híbrido. En investigación existe un alto grado de incertidumbre, más allá de un cierto grado de incertidumbre, especialmente si quieres investigar algo novedoso, si estás investigando algo que ya está inventado, no hay mucha incertidumbre, ¿no? Y hay que pivotear constantemente. Entonces ahí incluso aplican hay que, conceptos de incertidumbre fuertes ahí. Ok, ok, muy bien. Vamos a las preguntas de práctica. ¿Te parece? Showtime. El showtime. Muy bien, vamos a tener un minuto, ¿no? Vamos a ver. El marco de gestión dentro del cual se toman las decisiones del proyecto se llama A, sistema de información para la dirección del proyecto. B, sistema de gestión de la configuración. C, plan para la dirección del proyecto. D, gobernanza del proyecto. Silvana ya contesta, Alejandra, Cintia. Aquí Aquí ya estamos puse, calentando motores. aquí ya, si quieres pongo el minuto una vez ya, le doy start. Ya está corriendo. Tenemos Eso. solamente 30 segundos. Ok, 30 segundos. El Cuatro tema, han contestado. el tema del tiempo es bien, bien importante porque es un examen de mucha presión con tiempo, así que estos ejercicios son críticos para el éxito. Ok, muy bien. Esta estaba fácil, ¿no? No sé qué te parece. La respuesta correcta efectivamente es D. Tenemos ahí Pues, un 100%. después de haber estado preparándose y leyendo, sí, pero para el público en general, pues tal vez no sepa ni siquiera, relacionan esto con gobierno y a la menos dicen, no, esto no aplica. Ok, muy bien. Vamos a la siguiente. Un minuto. ¿Qué es un kill point? Un bono al equipo del proyecto por un trabajo duro, término tomado de los juegos de software, un momento oportuno para eliminar un miembro débil del equipo. C, una revisión de fase. Y D, una salida abrupta de una aplicación de software. Si estuvieron prestando atención, esto es papaya. ¿No? Silvana va volando. Juan. Vamos a ver el resto.
Muy bien. Aquí tenemos, si es que nunca hemos oído el término kill point, puede ser difícil responder esta pregunta, porque si no tienes la menor idea del término, estás perdido. Un bono al equipo del proyecto por un trabajo duro, la podemos eliminar en juegos de software. Un momento oportuno para eliminar a un miembro débil del equipo, tampoco, ¿no es cierto? Una salida abrupta de una aplicación de software, si es que no conocemos el término kill point, podemos caer en esa trampa. La respuesta correcta es revisión de fase o punto de muerte, kill point. ¿De acuerdo, Clara? ¿Ok? Y vamos por la última. A veces comienza una fase antes de que termine la anterior. Este es un ejemplo de crashing, un ciclo de vida adaptativo sobre lograr una relación superpuesta. Vamos a ver. Ok. Muy bien. Estuvieron prestando atención y ahora ya saben la respuesta correcta. Podemos tener una relación superpuesta o traslapada de fases. Y el bono sería, el dato que tenemos una relación superpuesta, porque puede haber otra pregunta como esta. ¿Hay menos riesgo o hay más riesgo para el equipo de dirección de proyectos si tenemos una relación superpuesta? Antes se la conocía como fast tracking, pero ya ese término desapareció, pero es lo mismo. Más riesgo. Excelente. Completamente de acuerdo. Muy bien. Estamos volando. Vamos a tener PMPs del próximo año. De seguro, si es que no es este. Muy bien. Nada más para invitarles a nuestro próximo PMP Café Colombia, que vamos a hacer el viernes 2 de diciembre. Inviten a sus amigos, inviten a sus colegas para que puedan ellos también aprovechar. Reclamen a sus capítulos si no lo están promocionando lo suficiente, para que vengan y aprendan aquí un poco más sobre dirección de proyectos para poder certificarse PMP. Pregunta Juan Pari, ¿cuándo sería necesario aplicar el superpuesto? Muy buena pregunta. A mí me ha tocado aplicar traslape de fases en un proyecto que tenía un plazo muy corto, cortísimo. Eh, teníamos que abrir teníamos que construir una universidad en 6 meses. Construir una universidad en 6 meses. Entonces tuvimos que aplicar fast tracking o relación de fases superpuesta. Estábamos planificando, pero ya empezábamos a construir y empezábamos un edificio y seguíamos planificando, construíamos otro edificio. Incluso aplicamos traslape de fases. El proyecto seguía en construcción y habilitamos algunos bloques, algunos edificios ya para que empiecen, obviamente separando las áreas para que no haya riesgo para los alumnos, separando las áreas y seguíamos construyendo y ellos estaban ya dando clases, recibiendo clases en este. Entonces,
Una razón poderosa es cuando tienes plazos muy cortos. Lo importante, Juan Pari, es que el director de proyecto y su equipo tiene que transparentar y tiene que explicar perfectamente al patrocinador y a los interesados clave que traslapar las fases implica mayores riesgos. Y claro, ellos tienen que evaluar si el costo de oportunidad, y ese es el argumento, digamos, el pensamiento que, por el cual se tomó aplicar traslape de fases en esta universidad. eh, Uno se pone a sumar el costo de oportunidad de no vender eh, eh, cupos para la universidad para 1.000 alumnos a $10,000, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si no puedes vender eso versus los riesgos que vas a correr adicionales al traslapar las fases? Entonces, finalmente es una decisión monetaria, tomando en cuenta el costo de oportunidad. Muchísimas gracias. Bueno, Enrique, yo me voy a despedir para dejarte a vos ahí cerrando este ¿Ok? café. Me voy para el Discipline Agile Café, que vamos a hablar también de PMI. En Latinoamérica tenemos 10 oficinas y todos amamos al PMI, así que si quieren saber más de Discipline Agile Café, por ahí nos vemos. Y nada más les recuerdo que parte de lo que hemos hecho en Colombia es alianzas con los capítulos, y vía capítulos ahora estamos dando pues el curso oficial del PMI al precio más bajo de Colombia. Es un esfuerzo que estamos haciendo, queremos ayudar a Colombia y hemos hecho todo lo humanamente posible para tener un precio pues el más bajo de Colombia. Así que bueno, aprovechen y se lo pueden comprar directamente a los capítulos, todos que están aquí presentes, tanto Discipline Agile, Scrum Master como PMP, es el precio más bajo de Colombia. Pues un abrazo, nos vemos el próximo viernes. Chao. El viernes 2 de diciembre. Ok, chao, nos vemos. Excelente.